Copiulemu, el documental. Copiulemu, el corazón del valle. Copiulemu, la tierra de Copihue, es un antiguo valle donde el sacrificio y el sueño tejieron la historia. Aquí, el ímpetu por el oro marcó las primeras sendas. Pero fueron los suspiros silenciosos los que dejaron su huella más profunda. Sus caminos vieron cruzar cartas empapadas en lágrimas de amor y carretas cargadas con la promesa de un futuro mejor. En este suelo fértil, bajo el amparo de la flor nacional, se bordaron y florecieron los sueños que definen el alma de su gente. Esto es, la historia de Copiulemu. La historia de Copiulemu se remonta en el año 1800, cuando Chile era aún una colonia. Esta pequeña localidad se convirtió en un cruce vital para el tránsito del oro que provenía de las delegaciones de Puchacay, una de ellas denominada como Florida, hacia la ciudad de Hualqui y Rere. Copiulemu no se tiene fecha de fundación, es un villorrio, por lo tanto no se funda, sino que se va formando. Los antecedentes históricos que tenemos es que desde el tiempo de Pedro Valdivia fue tránsito por la ruta del oro, que se conectaba desde Rere, Hualqui, Copiulemu, Florida y otras comunidades. Bueno, por la experiencia que uno tiene aquí del sector y por las vivencias, en este caso del ciclismo, que destaco, a mí siempre me ha interesado la historia. Y a lo que voy es de que estas rutas, todos estos caminos que uno recorre hacia Copiulemu, tienen conexión con la ruta del oro de Rere, ¿cierto? Desde allá era la cuna, hacia la gente que se trasladaba hacia Penco Concepción, y todos estos caminos que actualmente transitamos y lo que es Copiulemu, se formó a través de eso. Estas eran tierras habitadas por los monjes jesuitas, ¿se fija? Entonces eran invadidos por los españoles en ese entonces, ancestralmente. Y de ahí se producía lo que yo les decía, el tema de los entierros, de los tesoros que ellos tenían, ya sea oro, plata, ellos los enterraban a raíz de no ser saqueados por ellos. Ellos venían a buscar los tesoros que tenían los habitantes de acá. Él tuvo acceso a un plano, me comentó, donde salía todo señalizado donde estaban esos tesoros enterrados, ¿ya? Y las señales eran un árbol o una piedra, ¿se fijan? Pero ¿dónde está eso? Hoy día es difícil de saberlo. Yo creo que ya no existen. Pero él me lo comentó, que lo tuvo en sus manos. Y es así como decidimos dejar atrás los ecos de los relatos orales para buscar la verdad palpable. Nos sumergimos en la única fuente verdadera, la información fidedigna de los archivos históricos. Recorrimos el corazón documental de la región, desde la biblioteca hasta el Obispado de Concepción, siguiendo una pista simple pero fundamental que nos condujo a un lugar inesperado, la iglesia San Juan Bautista de Hualqui. Y fue allí, entre sus viejos libros de registro, donde la historia de Copiulemu se abrió ante nosotros. Encontramos la prueba innegable de la colonización temprana, más de 300 registros de bautizos, nombres, fechas y el sello de los primeros colonizadores católicos que llegaron a estas tierras. La historia por fin comienza a escribirse. Con estos antecedentes históricos nos volvemos a Copiulemu, no sin antes pasar al Fundo Lo Carmen, donde entre bosques y santos conoceremos de la mano de don Arturo Verdejo la historia del carbón de madera, una antigua actividad local. Claro, el proceso del carbón, el carbón aquí de las hornillas es este. Usted se ocupa la hornilla y tiró toda esa madera para adentro, que la que está afuera acá, la cargó. Y de ahí usted después le puso la puerta, le echó fuego. Como a las 2 horas, como le conversaba, tiene que empezar a humear blanco ya para que las hornillas sigan quemando. De ahí usted la dejó ahí nomás,
hasta que salga. Puede estar un día, 2 días quemando, cuando ya empieza a humear azul los hornillas atrás al fondo, es porque está salida. Usted de ahí le abre un poquitito puerta así más o menos y le empieza a tirarle más madera para adentro, hasta que cuando quede llenita con carbón. Porque si usted la deja con la pura carga nomás, no le da ni 20 sacos. Entonces tiene que dejarla llenita, con 3 o 4 recargas se le echan, que uno le llama recargue, para que las hornillas esta misma da 50 sacos, esa da como 90, más grande. Y así se va haciendo el carbón, y después ya que se hizo todo, se apagó nomás, dejó apagar. Yo empecé a hacer carbón aquí cuando ya empecé como de los 15 años. Pero mucho antes, bueno, ya de 10 años andaba con mi papá, yo a la siga de él, ayudándole a pasar palitos. Yo con él trabajaba hartos años, estuve trabajando con él, pues, ayudándole a hacer carbón y claro, yo trabajaba para mí y para él, pues, trabajábamos los dos. Duro este equipo, esto no es llegar y decir, voy a hacer carbón, pues. Sin duda, una historia de sacrificio que también su hermano Romualdo vivió desde muy Y pequeño. antes cuando yo carreteaba, yo empecé de 10 años a carretear con carreta para Conce. En eso, fíjese, pues 10 años, los sacos eran más grandes que yo. Yo viajaba con carreta, era carretero y viví de eso, de negocio carbón. Copiolemo aquí era poquita gente, aquí eran casas que habían nomás. Y la gente se juntaba aquí para las fiestas, para los 18, sacaban ramás. Toda la vida ha sido la gente de esfuerzo, trabajadora, agricultores. Ahora no está ni parecido como antes, porque antes los criamos en la agricultura. Se sembraba trigo, avena, chacra. Ahora no siembra, la gente no siembra nadie. En esos años las fiestas, aquí se amanecía. Aquí mismo, en esta parte aquí, se hacían las carreras a caballo. Aquí no había casa, no había nada, la pura calle. O sea que esto era de cuando yo nací, se hacían carreras aquí en el pueblo. La última historia que les voy a contar de que mi papá y un tío mío fallecieron el mismo día y nadie me lo puede creer. Fíjese que mi papá falleció a las 4 de la mañana, vivía aquí un poquito más allá, al ladito que de la escuela. Tenían un sitio ahí, tenía su casa y vivía con la mamá, ¿no? Cuando llega la mamá aquí y me dice, Romualdo, a las 4 de la mañana, falleció tu papá. Me levanté al tiro y ahí le fui a avisar a mi hermano abajo. Falleció, pero estuvo más de 2 años sufriendo. Y de ahí estaba velando a mi papá a las 6 de la tarde, cuando llega un primo de abajo allá, viene pariente, me dijo, falleció mi papá. Falleció recién, me dijo. El hermano de él, fíjese, falleció él a las 4 de la mañana y él a las 6 de la tarde. Los 2 hermanos. Y los 2 hermanos están de la misma enfermedad, sufriendo juntos. Y cuando estaban haciéndole la misa, el curita, estaban aquí los dos cajones. El curita está allá y las dos urnas están juntas aquí recibiendo la misa. Y las 2 coronas están en los pies de ellos. Y sabe que cuando va a empezar el padrecito a decir la misa, se corren las 2 cruces y se abrazan. Se golpearon. Y la gente quedó toda espantada. Abrazarse las cruces. 2 hermanos muertos. Otro lugar histórico de la localidad de Copiulemu es la antigua casona de adobe, que aún se mantiene en pie. Nos referimos a la casona de las hermanas Veloso, símbolo de la historia local. Esta casona vivía la familia Veloso, que cosechaba sus productos como la uva, hacían vino, y un alambique, sacaban aguardiente, pero también aquí fue la primera oficina de correo que la gente recuerda. Ahora, Copiolemu se hizo importante y se dio a conocer porque en este villorrio se instaló un correo. Y este correo era que se iniciaba en Hualqui, seguía hasta Copiolemu, de Copiolemu a Florida, de Florida a Quillón y de Quillón a Ulne. El correo antes se iba a buscar el correo, ¿cómo se llamaba? La valija, al puente 1.
de a caballo, se iba una persona de aquí a buscar al puente 1, al camino Florida, a buscar la valija, por el camino malo, pero en esos años, y de caballo. Pero esa más emblemática es la casa esa antigua. Esa como que recuerda el antiguo Copiolemo, que era de adobe, había muchas casas de adobe. Pero la casa más antigua es la de adobe, la de los Velosos. El correo que había, y conocí los aeros, fue. Un avance importante logrado en la localidad fue la llegada de la electricidad de la mano del agua potable rural, gestión del ex profesor Carlos Saldías Pino. Así nos comenta Ricardo Ortiz. Esto más o menos se remonta al año 1968, con la llegada del profesor Carlos Saldías Pino, que llegó un año antes, el 67. Entonces, vista la necesidad y la juventud de este profesor y querer ayudar a la comunidad, se metió a lo que era la Junta de Vecinos del entonces. Entonces, desde ahí él, con los vecinos de aquel entonces, empezaron a pelear por traer el suministro que no estaba demasiado lejos, y hasta que el año 68 se logró plasmar acá, más o menos por ahí por los meses de noviembre, octubre, noviembre, por ahí, llega la primera energía a Copiolemo. Y producto de esto se trabajó en tener una fuente de agua domiciliaria, o sea, se hizo una captación, por gravedad llegó hasta un determinado sector y de ahí se instaló una bomba eléctrica que elevó a unos estanques y después por gravedad, por tubería, y llegaron a las primeras casas. El agua había que ir a buscar lejos abajo al río con balde, yo cargaba con balde. Después ya los carabineros me dijeron que fuera a sacar agua al retén. Y ahí buscar agua al retén. Bueno, en esos años cuando se empezó a iniciar este pueblo, no había agua suficiente. Entonces descubrieron que ahí había agua y instalaron una bomba. Y un caballero particular, don Osvaldo Araneda, ahí también tenía él una bomba manual. Y ahí la gente toda la abastecíamos de agua. La única forma de saciar la sed. No había tanta casa como ahora, que ahora está todo poblado. Era un villorrio hasta antes, no, una casa aquí, otra allá, diferentes, como le dijera, casas, pero no tan juntas. Bueno, aquí cuando yo llegué a Copiolemo me integré a todos los demás, así que fui presidente del comité de agua potable rural hasta que logramos sacar agüita para Copiolemo, poca, pero sacamos, y así pues en todo lo que era necesario hacer presente las necesidades del pueblo, allá estábamos. La distancia y dificultad para movilizarse hacía que el embarazo de las mujeres fuese más complejo aún. Es ahí donde nace una figura entre la comunidad, la conocida partera, y que doña Clara Santos conocía muy de cerca. María Antonia Jara Vega. Ya, y después de que se separó de su papá, ¿cierto? La iban a buscar. Ahí la nací porque ella, yo creo que solté, no supe esa historia tampoco si ella fue antes de casarse, porque ya tenía 33 años cuando se casó. Y yo creo que sí, porque ella se educó en Concepción. Ella decía que salía por ahí a atender, a ayudar, decía así. Ella veía muy mal, la mandaba a Concepción. Y eso pues subió después por harto tiempo y la buscaban por varias partes, cuando había un aserradero que hubo en el fondo de los varones que se llamaba hasta allá. Ahí la buscaban mucho la señora, que siempre me la señora y con tantos niños. Y la buscaban ahí para que fuera a atender las mamitas que no sé qué madre. Yo nunca. Y ya. Don Arnaldo Vega nos recibe amablemente en su hogar para contarnos su historia. Bueno, yo
nací aquí alrededor y he visto muchas cosas. Antes, por ejemplo, la movilización hacia Concepción la cubría un camión, que era quien llevaba a la gente diariamente a Concepción, pero eso hace muchos años ya. Pero ella estuvo también muchos años. Después un microbús que salía de aquí. Bueno, ahora hay una empresa que lleva a la gente a Concepción diariamente y que también es, el dueño es un hombre de por aquí, que fue por aquí. Mi padre y mi madre. Y ellos llegaron aquí un poco más afuera, se llamaba una parcela del Guaye, y ellos compraron este terreno, que eran 32 hectáreas, donde quedó la escuela, quedó el cementerio también, que está en la misma área, y así ha ido. Y ahora, después de viejo, como jubilados nosotros y teníamos este terrenito, ya empezamos a volver a los orígenes. En el año que desgraciadamente murió mi padre, yo estuve en Florida, por mi camino a Concepción, muy fuertemente. Tenía yo como 10, 11 años, entonces eso no se olvida nunca uno, por la falta que origina el hecho de haber perdido el padre, y que era el puntal de todos nosotros. Nosotros éramos bastantes, éramos 6. El nombre de Copilemu significa tierra de Copihue. Por eso que se llama Copilemu, tierra de Copihue. Copilemu, como ha crecido tanto, que usted puede ver, mira la carretera de aquí y ve pasar ahí 100 vehículos cada 10 minutos. Y en ese sentido ha crecido mucho. Bueno, que todos somos copioleminos y luchamos porque Copilemu cada día sea mejor. Y eso se ha ido logrando de a poco, de a poco, de a poco. Dejamos a este maravilloso matrimonio para conocer la historia de Lautaro Robles Zambrano, hijo de un carabinero del mismo nombre, llegado a Copiulemu en el año 1958, junto a los carabineros Manuel González y Víctor Riquelme. Sí, pues bueno, mi padre trabajó por 30 años en la institución de carabineros, tenía como 18 años cuando llegó recién iniciando su carrera. Y ahí conoció a mi mamá, a mi madre, que vivía hacia el campo arriba. Y de ahí anduvimos por aquí arrendando en esos años y después ya mejoró la situación de él y compró acá. Entonces salieron de patrullaje a cumplir labores ellos a los campos. Salían a dejar órdenes de citación, qué sé yo, todo eso. Y había un caballo que era medio arisco y venían de vuelta del campo para allá donde andaban. Y el caballo de por allá arriba se encabristó y aprieta a correr para el retén, para volver al retén. Y en esa parte ahí tropezó el caballo, parece, y cayó junto con el carabinero y murieron los dos. Entonces hay una grutita ahí en memoria de él. La lluvia nos sorprende en esta hermosa localidad. Un arco iris nos saluda frente a la casa de la señora Luisa, quien nos recibe en su hogar. Hola, adelante, joven, pase. Yo conocí a mi abuelita, se llamaba Genoveva Rocha, y mi abuelito se llamaba Quintiliano Verdejo, el mismo nombre de mi papá. Cuando yo nací, después de ahí nosotros nos fuimos a la casa donde tenía mis abuelitos, que era una casita de totora, digamos de totora, porque antes la hacían con barro, con paja y con palos de cheque, no sé cómo que se llamaba ahí, y era como una casa de un ruco de indios, una cosa así. Yo lo miraba así, pues, porque nosotros nos quedamos con nuestra abuelita y ella a mí me cantaba El Piojo y la Pulga, que todavía esa canción siempre me la cantaba mi abuelita. Me decía, hija, nunca te olvides de mí, porque cuando cantes El Piojo y la Pulga te vas a acordar. Y era ahí, y nos sentábamos en una piedra grande que había. Y yo era una pequeñita como de 5 años, 6 años. Y ahí ella, me acuerdo siempre que
ahí ella era donde me cantaba y me decía a mí que ella, su fin era de cantar porque ella lo había pasado muy mal cuando ella estaba casada con mi papá. Muy dura, sí. Es que antes era la vida dura. Sí. Y de ahí después ya, ahí mi papá erraba, hacía su herradura, lo buscaba que fuera a errar para otro lado. Era el maestro de acá, pues arreglaba todo, hachas, asadones. Y lo otro aprendimos así, a la chanca, a hacer la herradura, porque a mí me gustaba de ir a ayudarle a mi papá porque me mandaban a tirar la fragua. Era una cosa rústica porque la hacía él mismo. Quien fuese como una guía turística para nosotros es Anita Muñoz, quien sonríe siempre a la vida, aportando y ayudando a su comunidad desde el deporte. Tengo hartos recuerdos bonitos. Mi colegio donde yo asistía tenía compañeros muy cariñosos y todo. Lo otro que igual recuerdo harto eran las ramadas que se hacían antiguamente acá de la Junta de Vecinos, donde trabajaban todos los papás y mamás, inclusive nosotros cuando éramos pequeñitos. Y lo otro que igual que siempre me gustó y siempre me llamó la atención, que todavía están en mi recuerdo, eran las carreras las chilenas que se hacían desde, si tú puedes ver, del camino del Secop hacia arriba hasta la entrada al cementerio allá. Ahí se hacían carreras las chilenas, que eran muy famosas en esos años. Mi papá siempre trabajó en forestal, de arrugador, de leña, cargador igual trabajó la agricultura, sembrando trigo, con su papá, sus hermanos, el tema de las trillas, las chacras. Y mi mamá ella le lavaba ropa a los carabineros. Siempre veía un tendal de ropa en mi patio de puras camisas y pantalones de carabineros. Y le hacía la comida también. Tuve 5 hermanos y por lo tanto siempre jugué cosas de varón. Entonces el fútbol no me gusta, o sea, si yo no lo pudiera jugar, iría a verlo, estaría sentada todo el día viendo partidos. Así que eso me gusta. Relación con esta cancha, bueno, salí presidenta en realidad porque en ese entonces el señor alcalde don Jorge Roa tenía el proyecto para lanzarlo acá, simplemente que faltaba la directiva, activar la directiva, y una amiga me invitó a que yo saliera de presidenta para poder ejecutar este proyecto. Y finalmente, como tú puedes ver, se logra. Aquí está, los jóvenes pueden venir a jugar, hacen talleres para los niños infantiles, se hacen pichanga entre ellos mismos, se hacen campeonatos y se pueden invitar del mismo sector de la comuna a jugar otra serie con otros clubes acá. Para mí es todo. Mi vida completa es Copiapó. Me emociona, me encanta y me gusta ser parte de este pueblo. Y si hay que seguir levantando, trayendo cosas mejores para el pueblo, lo seguiría haciendo. Nuevas generaciones, como Felipe Verdejo, un joven deportista e investigador local, nos cuenta sus vivencias y nos cuenta de la ferviente fe católica de Copiulemu. Bueno, aquí estamos en la parcela Lo Carmen. Tenemos atrás la Virgen del Carmen, tenemos a San Sebastián y a Jesucristo. Esta la mandó a construir mi abuelo hace aproximadamente 50 años atrás. Él la tenía en el patio, ¿cierto?, donde él extraía el agua, que ella en este caso era el patrono que cuidaba el agua. Y después la trasladó, ¿cierto?, al lado del camino y hoy en día se encuentra aquí y está la gruta al lado del camino para que viene la gente a pagar manda y todo eso. Viene harta gente de campo, anualmente siempre se hace la parte religiosa acá. Va un poco disminuyendo siempre el tema de la fe religiosa, pero más que nada porque siempre viene gente antigua a pagar manda. Entonces la gente antigua, como se va acabando, después ya no dejan de venir, pero siempre se está viniendo. O sea, de los inicios de Copiapó, ¿cierto?, yo puedo decir que de lo que recuerdo, que la población Renacer, ¿cierto?, tiene 32 años,
¿cierto? Yo tenía un añito, me contaron cuando yo llegué, y claro, yo me acuerdo de las calles de tierra. Claro, antes no ni siquiera ripio, sino que tierra. Me acuerdo que el agua potable era bastantes problemas y teníamos que ir al predio de Don Tito Vega a buscar agua en balde y en botella para abastecernos en verano. Y así, y siempre me acuerdo de los viajes que yo realizaba desde Copiulemu hacia el campo aquí de mi abuelo, a pie. Siempre, ya sea con mi mamá, mi papá y mi hermano, y muchas veces con mi hermano, no, a los dos solos. Y de eso siempre me recuerdo, la tranquilidad, ¿cierto?, de poder caminar 4 kilómetros en medio del bosque y caminos rurales y sin ningún miedo. Eso es algo que siempre me va a marcar la infancia. Uno de los parajes más lindos e importantes de Copiulemu es la cascada Cangrejillo, la cual es el resultado de la unión de unos esteros y que desembocan en la ex cantera de piedra, un lugar escondido en el fondo de las ánimas. Al llegar a la década de los 60, una linda historia de amor cruza desde Europa. La historia de Rosemary Prim nos sorprende y nos llena de emoción. Bueno, soy Rosemary Prim Becker, de Alemania. Nací en Manderscheid, así se llamó, digamos, posteriormente mi jardín infantil, aquí en Copiulemu. Sí. En el año 58, Eduardo Meissner de Concepción hizo una estadía en Alemania, en Bonn, hizo un doctorado en prótesis ocular, era dentista también, ortodoncista, era artista, era de todo, y el profesor de él, que tenía una casa de campo también en mi pueblo natal, que era bien rural, me querían mucho. Y decían, si viene el doctor Meissner tienen que conocerse porque Rosemary trabaja en Bonn en una clínica. Y apareció y nos conocimos, pero muy brevemente, yo no creo más que una media hora, pero anotó mi dirección, qué sé yo, y le dije, ¿qué vamos a hacer? Qué sé yo. Todo una cosa bien, me encantó así como físicamente, él también como conversaba, en buen alemán y todo perfecto. Yo propongo ver una película y durante la función me tomó la mano y yo la dejé. Y después de eso, de la función me invitó, fuimos a una cafetería, qué sé yo, y increíble, fue tan rápido este flechazo. Ajá. Cuando se despidió de mí en la tarde, me besó intensamente. Cuando la cosa se puso seria, cuando me puso matrimonio, y mis padres quedaron pero desolados y no nos vamos a ver más. Oye, fue muy trágico. Y cómo se le ocurre casarte con un hombre, qué sé yo. Bueno, pero así fue y me dijeron, mira, hagamos una proposición. Si durante 2 años todavía se quieren y quieren eso, qué sé yo
le vamos a dar la bendición papal, así del paterno. Yo propongo lo siguiente, yo tengo el 15 de marzo y él el 9 de julio, y para Navidad 3 veces al año hacer una carta. Y mi padre lo aceptaron eso, y no sabían de la imaginación de mi marido, que fantástico, escribía todos los días cartas a mí, y qué le pasaba, y todo. Y así pasó el tiempo muy rápidamente, y se portaron muy bien mi pobre padre. Sí. Entonces yo siempre pensaba, sería lindo casarme aquí. Entonces yo lo propuse cuando se habló de matrimonio, claro. Digamos, y yo propuse, ¿por qué no aquí? En ese lugar donde estoy sentado ahora. ¿Sí? Aquí hice un pequeño altar yo, ¿sí? Y el padre Schlosser de la aldea infantil SOS, lo invité porque es un hombre que hizo un bien para la comunidad, para los niños. Un día yo fui a Alemania y no quería ir tampoco antes, porque tenía miedo de los aviones y nadie lo sabía. Y yo, porque imagínate no ver los padres de nadie en 10 años. Y me propuse no dejar nada en el tintero, así digo yo. Todas las buenas ideas hay que ejecutarlo. Y así fue. En esa época el marco alemán versus escudo no pesó el escudo en esa época de Allende. Yo podía cambiar el mundo con el marco, claro, en Chile. Y ahí se me ocurrió, y de repente dije, esa pobreza en la población, los niños a pata pelada mucho, etcétera, sería algo lindo para los niños. Y hablé con el párroco de la iglesia, conté el cuento, y me dice, encantado, mi hijita, voy a hablar a todo el mundo, te conocen todavía. Quería hacer una Pascua para los niños de Copiolemo. Pero la cosecha fue de tanta magnitud que cuando llegó con un saco de plata a la casa le dije, hermano, ¿sabe? No vamos a dar ni un peso para la Navidad, eso lo hacemos nosotros, con algunos amigos quizás, pero quien necesita Chile es educación. Y no hay un jardín infantil, le dije, no, buena idea, me dice, fantástico. Es así como en el año 1974 se inaugura el primer jardín infantil rural de Chile, llamado Mandertide, un lugar que cuenta actualmente con una matrícula de 52 niños bajo una modalidad particular subvencionada. Además, ese mismo año iniciaba las Bordadoras Patrimoniales de Copiolemu, un grupo de artesanas que, guiadas por la perspectiva de Rosemary, llevaban sus bordados a conquistar el mundo. Actualmente, las bordadoras de Copiolemu tienen reconocimiento de sello de excelencia de artesanía de la UNESCO. Llegamos a la entrada de Copiolemu, donde nos recibe la imagen de un Cristo para darnos la bienvenida. Esta figura tallada en piedra es una obra de los escultores Enrique Ordóñez y Luis Escalona, y que tras recordar el famoso Cristo Redentor de Brasil, fue solicitada por la señora Rosemary Prim como símbolo de la fe cristiana para esta localidad. Esta escultura fue instalada en el año 1979. Llegamos hasta donde don Evaristo Parra, que nos cuenta su linda historia. Los pololeos, podrían ser, pues. Éramos muy sanos. No éramos así tan alusivos como son ahora los jóvenes. Besándose en público, nosotros no éramos así. No sé, algo nos faltaba a lo mejor. Nos faltaba algo a lo mejor, no sé, pero yo pienso ahora como adulto mayor que fue para bien. Éramos todos humildes, éramos muy humildes.
a pesar de tener terreno, muchos matrimonios tenían terreno, el caso de mis papás, tenían harto terreno, pero era ahí nomás. Lo que más se comentaba aquí era un bicho que pasaba en la noche, el tuetué. Era un bicho que gritaba como una sonrisa de una lolita así. Y nos asustábamos harto. Y que eran brujos. Los papás decían, pasó la bruja. Incluso los hacían que los metiéramos a la casa. Mira la bruja. ¡Tué! Oh, los asustamos. Y ahora no, como yo estoy aquí, escucho. No sé, uno me dijo, le pregunté a un vecino, oye, ¿te acuerdas de los totués? No, pues sí, me dijo, todos esos que hacían brujería murieron todos. Nos dejaron herencia. Como el campo ya estaba medio colapsado con los hermanos adultos, ya todos me empezaron a insinuar, búscate un trabajo mejor en la ciudad. ¿Por qué no entras a Carabineros? Mira, llegó un diario aquí y decía, se necesitan carabineros. ¿Por qué no vas? Va. Y de ahí partió todo, entré a Carabineros. Era un joven de 19 años. Me gustó, era bueno, pero también había que estudiar harto, había que aprender la ley, porque si no te sabes la ley, ¿cómo la vas a aplicar? Y eso me hizo salir de aquí a la escuela de suboficial, 2 años. Y seguí hasta el final, 30 años. Quedé con una pensión, no es mala, 5 millones mensuales. Volví porque irme a vivir a otro lado como que no era para mí. No, yo vuelvo, decía. Cuando estaba por ahí solo, haciendo turno, yo decía, voy a volver acá a mi pueblo. No sirvo para estar aquí en la ciudad, no. Por el trabajo sí, pero voy a volver, no. Y No todas las historias son alegres. Otras muestran las llagas del esfuerzo y sacrificio. La señora Petronila abre las puertas de su casa y de su corazón. Nosotros del campo llegamos a arrendar nomás por aquí, al lado de Cancha de los Monteros. Sí, yo me vine con mis hijos para acá, que tenía 3. Y aquí estoy todavía, por el trabajo de mi marido, porque estaban haciendo la carretera y como en el campo no había trabajo, entonces él se vino a trabajar, que antes había una cantera, y ahí se vino él a trabajar. Y de ahí los vinimos para acá, pues, y aquí estamos. Yo con mi marido y mis 3 hijos que traía. Aquí nacieron los demás, yo traía 3 nomás, y aquí nacieron los otros. Son 8 hombres y 3 mujeres, de casas de adobe, pobres como éramos. Antes era muy sacrificar la vida. Que cuando se quemó ese colegio, entonces a los 2 días o 3 le fui a decir a la señora María Isabel, le dije yo, que era la directora, era en esos años. Le dije que por qué no venía, que yo les pasaba el comedor que tenía, le dije yo, para poder que hicieran clases los niños, porque daban no sé qué de perder las clases. Y ella vino al tiro y me lo aceptaron, y ahí hicieron clases, no me acuerdo cuántos meses, pero ahí estuvieron haciendo clases para los niños y no perdieron clases, mientras después hicieron esas casas que hay todavía. Ahí están las que ahora son más, sí, ahí estuvieron ellos. Cuando se hacían ramadas era para sacar el agua potable
porque no había agua en el pueblo. Había que acarrear los pocos habitantes que habíamos, había que acarrear de un pozo que había en La Vega. Y ahí en la ramada lo hacían que fuéramos a trabajar para poder a cooperar con algo, para poder tener el beneficio del agua. Porque yo me acuerdo cuando quedó un pino y lo fuimos a hacer una empanada y se vendieron las empanadas y el presidente que había, que era un suboficial del retén, él los regaló los 7.000 pesos que costaba al medidor, ese don Víctor Riquelme. Feliz porque aquí vine a criar mis hijos en el colegio, en todo. Pobreza había, pero gracias a Dios salimos adelante. Yo quedé viuda muy joven, así que... Después que quedé viuda, ahí tuve ya que salir. Mi hija mayor, ella se fue a Concepción a trabajar para poder ayudarme. A través del presente documental, hemos conocido desde lo más profundo de las emociones las distintas historias de quienes las escriben. Es por eso que han querido dejar un mensaje para las nuevas generaciones. Recuerdo especial puede ser que se arregle la plaza linda, que quede bonita, sería lo único. Pedirle a la juventud que se integre a las organizaciones que nosotros tenemos para hacerlas cada día más grandes. Que sin Dios no vamos a caminar, y aunque digamos yo no amo a Dios, no lo quiero, pero Dios está con nosotros. Bueno, para que vean que la gente lo que se mortifica para trabajar. Bueno, no soy yo nomás, pero toda la gente. Un gran saludo para todos ellos, y que hay que seguir luchando para que el pueblo siga surgiendo. Que cada uno recordemos con cariño todo lo que hemos vivido acá, hemos pasado. Que seamos unidos todos nomás, copiolemos que esté unido todo. Bueno, yo les diría que aquí es bueno para vivir nomás, porque aquí es muy tranquilo. Que no lo ensucien y que se den a conocer el pueblo de Copiolemo de buena manera. Decirles que quieran su pueblo, que quieran su entorno, que lo quieran seguir sacando adelante. Yo creo que va creciendo, que toman conciencia cada vez más educación también. Que los acompañe Dios, ¿no? Me gustaría que Copiolemo tuviera un supermercado muy grande. Querámoslos cada día más, respetémoslos cada día más y a luchar juntos todos. A la familia Vega, porque me ayudaron mucho cuando yo estaba con mis hijos.